Yo voy a hablar de un tema que se llama sabiduría en la consejería pastoral. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti. Te pedimos ayuda, guía, iluminación y propósitos cumplidos en nuestras vidas y en nuestros ministerios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Proverbios 2:2. ¿En dónde encontramos la sabiduría? Antes de contestar esta pregunta, primero vamos a definir lo que significa sabiduría. Pues lógicamente que nos estamos refiriendo a la sabiduría de Dios. Porque uno de sus atributos es que Él es sabio, ¿verdad? Él es sabio y de Él parte todo. Voy a hacer una remembranza de la vida de Job. Dios convence a Job de su ignorancia, porque en medio de su tribulación se hacía muchas preguntas sin entender la sabiduría de Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, Job 38:2, 1 y 2. Y dice, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? A veces pensamos como que Dios no nos está viendo y escuchando, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos. Pero fíjense lo que le dijo a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Híjole, qué pesado, ¿no? Que ninguna de nosotras seamos quien oscurezcamos el consejo para el aconsejado. Un consejero que le falta conocimiento oscurece el consejo porque contesta con sabiduría humana, ¿verdad? Así es que dile a tu compañero, nadie quiere saber lo que tú piensas, sino lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Cómo es la sabiduría de Dios y cuál es su fruto? Me quedé en el camino, pero luego retomo el Proverbios. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Cómo es? Pura, vaya enumerándola. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Un consejero debe demostrar la sabiduría de Dios en el trato con la gente. Un consejero sabio muestra estas características que define Santiago respecto de la sabiduría. Desde que tratas con la gente al llegar, ¿cómo lo haces? ¿Con toda pureza? ¿O ya estás maquinando en tu mente qué le vas a decir? Porque a veces etiquetamos a la gente, ¿verdad? Nos formamos ideas e imágenes de ciertas personas por lo que tú quieras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Pacíficamente? ¿Cuál es nuestro carácter cuando aconsejamos? ¿Es tranquilo? Imagínate que te encuentras con una persona nerviosa. Y si nosotros tenemos un espíritu tranquilo,
Eso es lo que nosotros vamos a transmitir a la persona a la cual le vas a aconsejar. Se ha hecho énfasis que no solamente es lo que tú conoces, sino quién eres tú. ¿Cuáles son tus frutos? Tu espíritu debe ser tranquilo, pacífico, y mucho menos te hagas de palabras con él aconsejado. Jamás. O sea, no contender. No contender. Sé amable. Filipenses 4:5. Y dice, lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables. Esta es una versión parafraseada. Filipenses 4:5. Digan a mantenimiento que enciendan los aires, ¿sí? Porque a mí se me sube el fuego del espíritu y estoy quemándome, de verdad. Así es que, ¿qué dice? Alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor regresa pronto. Esta palabra amable es del griego epieikes, que significa ser apropiado. ¿Cómo debe ser nuestra conducta cuando aconsejamos? De una manera apropiada. Y anteriormente, ya no lo está diciendo Santiago, lo acabamos de leer. Esta palabra también significa ser suave, suave, afable. Que nuestro tono de voz no sea agresivo o con un ánimo altivo, porque es lo que nosotros transmitimos hablando espiritualmente. Apacibles. Dios contesta las preguntas de Job a través de afirmaciones durante todo el capítulo 38 y se los dejo de tarea para que lo mediten. Pero también contesta las nuestras. Job 38:36 y le dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Le está diciendo Dios a Job. Después de que Job pasó por muchas circunstancias difíciles y tenía muchas preguntas que quería él que le respondieran. Y esto le dijo Dios, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Verso 37, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Le está diciendo Dios a Job. Dios es el que puso la sabiduría en el corazón. Cuando hay sabiduría en el trato con la gente, hay buenos frutos. Es lo que dice Santiago. Hay buenos frutos. Podemos ver buenos resultados. ¿Qué es lo que significa sabiduría según el hebreo kajokma? Y significa, número 1, ciencia o conocimiento. Ciencia o conocimiento. ¿De dónde adquirimos ese conocimiento? ¿Verdad? Ahorita vamos a ir desarrollando. Entendimiento. Entendimiento. Porque yo puedo tener conocimiento sin entendimiento. ¿Sí? Inteligencia. También significa saber. Sabio. Nuestro tema se llama sabiduría en la consejería pastoral. ¿Cómo adquirimos sabiduría? A través del conocimiento de su palabra. Sabemos. Adquirimos conocimiento a través del estudio de la palabra. Juan 5:39. Y dice así.
Escudriñad las escrituras. ¿Qué dice? Escudriñad. Porque a veces nosotros decimos, yo quiero ser sabio, pero si me pongo la Biblia en la cabeza y empiezo a caminar y digo, ay, qué sabia soy. ¿Seremos más sabias por eso? No, dice, escudriñad las escrituras. Así es que como esposas de pastores, sea que estemos en casa, o sea que estemos ministrando en la iglesia, como hijas de Dios, debemos de escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Su palabra es vida. Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? La palabra escudriñar en el griego significa cavar, buscar, ¿sí? Como en un pozo profundo y sacar los tesoros. Porque si no tengo ese conocimiento, entonces ¿cómo aplico sabiduría? Primero es conocimiento y luego hay que aplicar la sabiduría. Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por esa razón no podemos aconsejar con psicología, filosofía. ¿Por qué razón? Tanto la psicología y la filosofía tienen su grado de sabiduría, pero la influencia que ejerce la palabra de Dios en el creyente es vida, es poderosa, es eficaz, capaz de cambiar corazones y maneras de pensar. Amén. Pues parte del Dios sabio que todo lo hizo y lo conoce. Por esa razón Romanos 12 nos habla de la renovación del alma, ¿verdad? Nos dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Nos habla de transformarnos, de tal manera que nos anima a transformarnos, y solo a través de su palabra nuestros pensamientos deben de ser cambiados. ¿A través de qué? De su palabra. Así es que el aconsejado necesita la palabra de Dios para que pueda renovar su alma. Ahora, el consejero sabio sabe que no puede influir en el alma de la persona si esa persona no es nacida de Dios. Entonces, lógicamente, que la sabiduría, el conocimiento y la sabiduría van juntos, como para que tú puedas observar y entender si esa persona que está delante de ti ya nació de nuevo o no, o tú la estás tratando de forzar a que transforme su alma cuando ni siquiera ha nacido de Dios. ¿Sí? Entonces estás dando como patadas contra el aguijón, en la pared, sin lograr nada. O aquella mujer problemática, ¿verdad?, que crea muchos conflictos y a lo mejor ni siquiera ha nacido de nuevo. Y si no puedes influir en su espíritu, pues en su alma menos. ¿Cierto? Así es que nuestros pensamientos deben ser cambiados. Al ser cambiados, nuestro comportamiento debe demostrar esa sabiduría. Sabiduría también como inteligencia, pues esta te lleva a una buena comprensión de entender cómo funciona el ser humano. ¿Quieres aconsejar? Checa cómo funciona el ser humano en su naturaleza caída primeramente, porque aunque nacemos de Dios en el espíritu, tenemos la tendencia de la naturaleza humana, que es la que de pronto se expresa. Y tú dices, ¿cómo? Si yo estudié teología, si yo tengo estudios avanzados, si yo esto, y empiezas a dar tus argumentos. Pero la tendencia de la naturaleza está en nuestros miembros. Y tenemos que aprender a discernir nuestros pensamientos
y los pensamientos también del aconsejado. Uh-huh. ¿Cómo puedes ayudarle para que pueda entender a Dios y a sus principios? Porque sabiduría también es entender. Uh-huh. ¿Y qué sucede cuando entiende el creyente su palabra? Es cuando toma la decisión de ponerla por obra. Uh-huh. Le estás aclarando el pensamiento. Estoy hablando de un cristiano que pidió consejo. Estás aclarando sus pensamientos, y si lo haces con inteligencia, si lo haces con sabiduría, entonces te vas a dar cuenta que realmente está tomando una decisión de ponerlo por obra, pero es tu función ayudar. Uh-huh. Observa cómo nos lo corrobora Proverbios. Vamos a ver qué le pide Dios al consejero. Obediencia para ejecutar su palabra y no lo que siente. Ajá. ¿Qué le pide Dios al consejero? Ahorita voy entrando en materia, en los versículos. Le pide obediencia para ejecutar su palabra y no lo que siente. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces tú estás delante de un aconsejado y te desespera? Y quieres, empieza a influir en tu ánimo. Ajá. Y no, es un principio del consejero. No podemos aconsejar a nivel de los sentimientos. Ni de parte del consejero, ni tampoco de parte del aconsejado. Uh-huh. Tenemos que influir en su espíritu con la palabra para que haya una renovación del alma, para que haya un cambio y una transformación. Ahora, escribe este principio que es importante. La consejería es personal. Es en primera persona. Y voy explicando todo esto a través del desarrollo. Alguien sabio es obediente. ¿Cuántos sabios hay aquí? Muy débil. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Está hablando de Jesucristo, haciéndose. Fíjate la palabra haciéndote. Es un verbo de acción. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ajá. Este haciéndose es la acción de la voluntad. Jesús quiso obedecer. Jesús quiso morir. Él sabía el plan y el propósito del Padre, y él quiso voluntariamente ofrecerse. Él quiso obedecer. Nosotros como consejeros debemos obedecer su palabra y no movernos en las emociones, pues somos a la imagen de Dios. Ahora sí, Proverbios 2:2. Y dice así: haciendo, fíjate este mismo verbo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Qué dice el proverbio? Aquí usa un verbo y todos los verbos son de acción. Dice haciendo. Como dijimos, esta palabra indica una acción con determinación. Una acción con determinación. Dice haciendo ¿qué? Y estar atento tu oído a la sabiduría. En mi voluntad decido estar atento mi oído a la sabiduría. En mi voluntad. A su palabra, a su consejo. Está hablando del oído espiritual. Porque tenemos sentidos espirituales. Del oído espiritual. Uh-huh. Esta palabra oído significa en el hebreo kashab,
Levantar las orejas. A ver, ¿cuántos sabios hay aquí que toman la determinación? Levantar las orejas. ¿Significa levantar las orejas físicamente? No. Aplicar el oído para oír y entender. Para prestar atención y atender. Dice la definición: estar atento, mirar, escuchar. Fíjate las cualidades de un consejero. Su oído se afina para la sabiduría, pero va junto con el conocimiento. Se supone que el consejero bíblico tiene una base bíblica, ¿verdad? Estudia la palabra y sabe cómo trazarla conforme al contexto. Un consejero bíblico no se sale fuera del contexto o manipula la palabra para decir lo que el consejero quiere decir, sino lo que Dios quiere decir. Amén. Por eso hay que estudiar, hay que cavar, hay que escudriñar. Hay que estar atentos. Cuando estamos aconsejando, aquí usa la palabra mirar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tienes un lugar donde aconsejar, quita de tu escritorio todas las barreras. Todo lo que tengas ahí. No recibas a alguien con un montón de libros aquí, de cosas acá, de cosas para allá. El consejero es valioso. Llega a un lugar donde está tranquilo. Ponen música instrumental cristiana, de esa que no se interrumpe con los anuncios. ¿Sí me explico? Tienes tú un espíritu tranquilo, le brindas confianza y seguridad cuando la persona llega, le tienes una silla cómoda para que se siente y le miras a los ojos. Un consejero jamás debe tener su mirada impersonal. No puede aconsejar a la persona y estar mirando para otro lado. Esto significa falta de interés. Y la persona quizás pueda decir: no es falta de interés, son complejos. ¿Complejos? ¿De inferioridad, o sea, de superioridad? ¿O es soberbia? ¿Sí? Si te sientes menos, vas a transmitir eso. Pero si sientes que tú eres valiosa para Dios, entonces te vas a presentar llena del Espíritu Santo, con amor, con confianza, con seguridad, para poder repartir lo que Dios te da. Amén. Entonces, un consejero que no mira los ojos, ya te está diciendo mucho. Los ojos son las ventanas del alma. ¿Sí? En los ojos reflejamos todo. Si eres libre, si estás contenta, si no estás oprimida o si estás oprimida, todo se ve en los ojos. Y hay gente que no quiere mirarte a los ojos. Entonces se tiene que preguntar. Y yo me pregunto: no, es que yo no soy, eres tú. O sea, reflexiona. ¿Qué es lo que hay en ti que no te permite mirar? ¿Cuáles son las barreras que tú tienes que romper para poder mirar? ¿Amén? Porque miras a los ojos y miras al espíritu. Miras al espíritu. Somos personas espirituales. Ahí nos damos cuenta si una persona, mira, muchas cosas de las que trae las refleja en la mirada. Tristeza, depresión, opresión, se reflejan en la mirada. Entonces, estas son las cualidades de el aconsejado.
el consejero, perdón. Así es que estar atento y mirar. Estar atento es saber cuál es tu posición como consejero. Tú vas a aconsejar a una persona que tiene necesidad. Y si esa persona tiene necesidad, lógicamente primero llenas esa necesidad. Cuando tú vas con un médico y apenas te recibe y le empiezas a decir lo que te pasa y te empieza a regañar y te empieza a regañar, tú no quieres regresar con ese médico, ¿verdad que no? No, y menos que si te dice de lo que te vas a morir. ¿Sí? Entonces imagínate, si tú vas con un consejero que te brinda amor, que es amable, que es apacible, que te da confianza, que te da seguridad, que te mira a los ojos sin reservas, no para intimidarte, porque a veces pensamos que porque el espíritu se ve a través de los ojos, hay personas que como que te están escudriñando. No se trata de eso. Es algo normal. Es algo normal. Somos espirituales y la unción que tenemos en una sola vista, podemos darnos cuenta de muchísimas cosas. Por eso Dios nos puso ahí en ese lugar. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Que Él nos habla, que Él nos guía, que Él nos enseña. Estar atentos, mirar, pero también escuchar. Si tú vas a aconsejar y no dejas hablar al aconsejado, no eres un buen consejero. Necesitas aprender este principio. La persona te va a decir qué tiene a través de lo que tú escuches. Amén. Entonces debemos dejarlo hablar, porque imagínate, llega para ser aconsejado y apenas te empieza a decir, es que, espéreme, no, sí, es por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero no sabe escuchar. Quizás el Espíritu Santo es muy rápido y te dice lo que la persona tiene. Dile a tu compañero, pero cállate. Aprende a escuchar. Amén. Sobre todo las que hablan demasiado. ¿Sí? Entonces, el que habla demasiado no es que esté mal, siempre y cuando hable para edificación, pero también sepa tener dominio de sus palabras, sepa ubicarse y saber qué es lo primero. Amén. Así es que hay que escuchar. Nadie deberíamos de aconsejar con nuestra sabiduría humana, sino a través de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y es de la que estamos hablando, que ya está plasmada y que nos hace adquirir conocimiento e inteligencia. Pero también miras para discernir. ¿Qué está pasando? Una cosa es lo que te diga la persona y la otra cosa es lo que el Espíritu Santo te está ayudando a discernir. ¿Qué es lo que tiene la persona? Y tenemos que ser pacientes, amorosos, para esperar el tiempo de Dios y saber cuándo decir las cosas que Dios ya te dijo. Con respeto y consideración hacia el aconsejado. La sabiduría y la inteligencia te ayuda a aconsejar. Mira, vámonos a Santiago 1:19 para establecer estos principios del oír y de escuchar. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? ¿Pronto? Para oír. Dígale a su compañero, ¿qué significa oír? Escuchar. Escuchar.
tardo para hablar. Tardo para hablar. Y tardo para airarse. Porque saben que el contexto es que a veces la persona que está escuchando la palabra de Dios se enoja, la palabra le está produciendo enojo. Pero el aconsejado, el consejero, tiene que estar apacible, con un espíritu suave, afable, comprendiendo, porque de veras lo que quieres ayudarle es que aprenda a tener dominio propio. Así es que escuchar es una cualidad del consejero. Si sabes escuchar, como dijimos, afirmando, debes mirar a la persona de frente, ojo a ojo. Si tu mirada está dispersa, no significa que tienes un ojo virolo, no. No sé si se han fijado en algún aconsejado que tú estás hablando con la persona y no te mira a los ojos. Está hablándote, pero como si está ya en la vida de San Alejo. ¿Ves? Y también significa que esa persona está insegura. También significa que no te está diciendo la verdad. Porque la postura que usa la persona al estar hablando y estar mirando para otro lado, significa que está escondiendo algo. Así es que al aconsejar hay que mirar de frente y tener convicciones claras de lo que dice la palabra de Dios respecto del problema. ¿Por qué razón? Número 1, para trazarla correctamente, ¿verdad? San Pablo le dice a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra en el original significa trázala bien. Haz trazos rectos. Aprende a trazar la palabra de Dios en los pasajes y en los contextos y no uses la palabra de Dios ni la saques al contexto para decir algo. Y la otra es para hacer una aplicación correcta. Esto habla de sabiduría, conforme al contexto. Para que así no aconsejemos lo que nosotras queremos decir, sino lo que Dios quiere decir. ¿Quién da la sabiduría? Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De quién viene? De su boca, de Dios. Viene el conocimiento y la inteligencia. De lo que está plasmado allí en su palabra. Así es que nuestro tema se llama sabiduría en la consejería pastoral. ¿Qué necesitamos para aconsejar a una persona? Sabiduría que sale de la boca de Dios. O sea, toma la palabra, es como un médico. Un buen médico, no va a dar cualquier medicina. ¿Verdad que no? Escucha a la persona. O sea, no es como en los seguros que te dan puro paracetamol. Sino un buen médico te escucha. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? Si es necesario hacerte exámenes para saber qué es lo que tienes y luego te da la medicina adecuada a lo que necesitas. ¿No es cierto? Así debe ser un consejero espiritual. Tomar la palabra de Dios exactamente lo que necesita. Así es que todas las bases de la consejería deben de estar basadas en principios de la palabra de Dios. Pues hay quienes han inventado su teoterapia. Ahora ya hay teoterapia bíblica. Ahorita explico un poco.
O terapiar con la Biblia. Escuchen a la persona horas y horas. Hablando de eso, define una hora, define un tiempo definido con el aconsejado. No te la pases 3 horas. Define un tiempo. Ese es el tiempo que yo le voy a dar. Si le doy 1 hora, tienes que ser muy sabio y muy inteligente para saber dirigir al aconsejado para que hable exactamente lo que necesita, pero con una guía y con sabiduría. Así es que escuchan a la persona horas y horas y dicen: tenemos que llegar a la raíz de su problema. Diga con esto es terapiar. Quiero aclararlo. Porque la persona es así, reacciona de esa. Un ejemplo. Una persona reacciona con una reacción muy violenta mientras que está con el consejero. Entonces el consejero dice: vamos a ir a la raíz del problema. ¿Por qué razón la persona es así? Yo me pregunto si Dios se conduce así. Si Dios se va a la raíz del problema para saber por qué la persona es así. Porque hubo un tiempo en que se dio un curso de consejería, pero sinceramente era pura psicología. Ahora, es importante escuchar, pero no tengo que llegar a la raíz del problema para darle la solución al aconsejado. Lo más seguro es que tuvo un padre dominante violento, pero no debemos entender el por qué es violento, sino más bien aclarar la mente del aconsejado respecto de que el ser iracundo es pecado. ¿O no es cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia se centra en las soluciones. En las soluciones. Por ejemplo, dice la Biblia: ¿está alguno triste? ¿Qué dice? Haga oración. Santiago. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Por qué estás triste? Cuéntame por qué estás triste. ¿Estás triste? Haz oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Estás enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia que oren por ti, que te sanes. ¿O no es cierto? Así es que Santiago 1:19 dice, ¿qué? Todo hombre, ¿qué dice? Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando una persona se deja llevar por la ira, es una persona que no sabe escuchar. Cuando una persona contesta inmediatamente y se enoja y se deja llevar por la ira, es una persona que no sabe escuchar. Y está pasándose todos estos pasos: sed prontos para oír, tardos para hablar. Es una instrucción bíblica. Y tardos para airarse. Es la tercera instrucción bíblica. Prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Entonces, si una persona de pronto se enoja, ¿en sí mismo el enojo es pecado? No. Pero habla de dejarse llevar por la ira. Dice Efesios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni dé lugar al diablo. Porque si miras al sol de frente, cuando miras al sol de frente te ciega y pierdes el control. Así es como surgieron los grupos de, ¿cómo les dicen? Neuróticos anónimos.
¿Quieres que se te quite? Pasa al frente, di todo lo que sientes, enojo, grita, dicen palabras antisonantes. Y de pronto se relajaron y se sintieron bien. ¿Pero eso es lo que dice Dios? No. ¿Sí? Sé tardo para airarse. Entonces, si una persona es iracunda y de pronto no tiene paciencia con el hijo y lo empieza a golpear, fíjate, se cegó. Y eso es pecado. Dejarse llevar por la ira es pecado. A mí no me interesa entender por qué es iracunda. Me interesa guiarle a Dios y decirle qué dice Dios. Y ayudarle a que pueda alcanzar estos principios de aprender a escuchar la palabra, que aprende a escuchar la palabra. ¿Cuántas personas se van igual de tu reunión de consejería y no cambia? ¿Por qué? Porque se metieron muchos principios de psicología dentro de la consejería. Ahorita vamos a ir buscando más conforme a la palabra. Así es que una persona, cuando es escuchada, es como un bálsamo para esa persona. Al consejero le toca aclarar su mente, reflejándole con el espejo de la palabra de Dios, porque Santiago dice que es como un espejo la palabra. Y tenemos que reflejarlo en la palabra de Dios. Para el consejero cristiano no es importante, como les dije, cuál es la raíz del problema, porque Dios no se centra en eso. Fíjate lo que dice Isaías 43, 18. Y dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ¿sabe? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Entonces, si Dios no quiere que nos acordemos de las cosas pasadas, ¿por qué estás ayudando a la persona a sacar toda la basura? Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor. Ah, sí, es rebelde porque el mundo te ha hecho así o porque quieres ser rebelde. Sí, ¿no es cierto? Es que todo mundo le echa la culpa a todo. Es que mi mamá, mi papá, por eso soy así. Por eso estoy acomplejado. Por eso esto, por eso lo otro. Pero estamos en desobediencia porque dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Así es que cuando un consejero se pasa el tiempo, a ver, dime, ¿cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? ¿Cómo te trataba? ¿No hacen eso los psicólogos? Díganme, eso es lo que hacen. Y al ratito uno sale culpable. ¿No es cierto? Porque no estamos haciendo lo correcto. Queremos ayudar a que una persona sane. Tenemos que reflejarla en el espejo de la palabra de Dios. Y la consejería es personal. La consejería no es para cambiar a las personas a las cuales vino hablando mal. Vino para que esa persona sea iluminada por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, y dejarle tarea práctica para que cambie y sepa cómo solucionar sus conflictos familiares o matrimoniales. ¿No es cierto? Dice Isaías 43, 19: he aquí que yo hago cosa nueva, y pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Hago cosa nueva. ¿Qué quiere hacer el Señor con el aconsejado?
algo nuevo. ¿Cierto? ¿Por qué las familias siguen igual después de tanta consejería? Porque no se está reflejando en el espejo y nos estamos yendo por las ramas en el sentido de pensar que la consejería es para cambiar al esposo, para cambiar a los hijos, para cambiar a los vecinos, porque cuando vienen a la consejería se vienen quejando de todo y acusando a alguien. Pero se trata de ayudar al aconsejado. Amén. Esa es la función del consejero. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Fíjate cómo Dios se centra en la solución. Dios quiere que el aconsejado florezca en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. ¿Cuál es la promesa? Yo voy a hacer algo nuevo que saldrá a la luz. ¿Sí? Florecerás en el desierto. ¿Cómo va a florecer en el desierto? Cuando le damos la palmadita y nos dice que está amargado por tal o cual cosa, y nosotros estamos consolando el pecado. Ay, pobrecita de ti, cuánto sufres. ¿Cómo? La palabra es profética y hay que señalar el pecado en amor, pero hay que señalarlo. Si no, ¿cómo sana? Si no corta, no sana. Y Dios quiere que viva en la llenura de su espíritu, aun cuando se siente sola la persona. Amén. ¿Qué dice el verso? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En la soledad están los ríos de Dios. En la soledad está su presencia. En la soledad puedes cantar. Amén. Es lo que tenemos que enseñarle a la gente, a tener una relación con Dios. Dios se centra en la solución. Nos da esperanza de lo que puede suceder cuando alguien está pasando el desierto. Y vemos cómo el aconsejado puede estar pasando por situaciones difíciles, por tormento, a veces espíritu de muerte porque abrieron la puerta, depresión porque abrieron la puerta. Si es cristiano no puede estar poseído. Es como aquella maestra. Tuvimos una maestra hace muchos años, hasta después me di cuenta que tenía algún conflicto, pero a ella le faltaba preparación y conocimiento, y luego toma un bebé, traía su mameluco y el bebé estaba desesperado porque tenía mucho calor, y ella empezó: te reprendo, te reprendo. Hay que discernir. Y le dije: no, espérame. No está poseído. Tiene calor. Quítale el mameluco y ya. Y el bebé: entonces hay que entender, tenemos que ser bien entendidas aún en esto, de lo que es una opresión y de lo que es una posesión. Una persona cristiana jamás estará poseída. Una persona cristiana sí puede ser oprimida porque abrió la puerta, porque empezó a escuchar otras voces. Esos espíritus que vinieron y le dijeron: ¿sabes qué? Híjole, te vas a morir. Y la persona abrió la puerta porque... Y hay enfermedades que se empiezan a presentar, pero es parte de una opresión.
Me ha tocado orar por 2 personas últimamente y están en el ministerio, y una de ellas me dijo, ¿sabes qué? Ya, creo que ya no voy a seguir. ¿Por qué? Es que mira, desde que me dio el dengue me pasa esto, me siento tan mal. Y empecé a escucharla y el Señor me dijo, tiene un espíritu de enfermedad y de muerte que la oprime. Y la miré a los ojos y le dije, ¿sabes qué? Le abriste puertas, ¿verdad? Por esto, le dije, ¿sabes qué? En este momento, en el nombre de Jesús, voy a orar y voy a reprender eso. Y toda enfermedad se va y vas a ver que tú te vas a sanar completamente y vas a seguir sirviendo a Dios. Y se fue toda opresión y ella está, 2 de ellas están sirviendo y son personas claves. Pero tenemos que estar bien atentas a cubrir la obra de Dios, a discernir qué es humano y qué es espiritual. Si una persona tiene amargura, la amargura es pecado. ¿Cómo tratamos este tipo de pecado durante la consejería? Hay personas que sí te pueden decir, tengo amargura, pero hay personas que no te van a decir que tienen. Que lo tienes que entender, que lo tienes que discernir. Y este comportamiento que viene como consecuencia de la amargura se encuentra también en un creyente que se descuidó o le falta conocimiento de su palabra o no le han discipulado bien. Hebreos 12:15 dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué dice? Brotando alguna raíz de amargura. Y creo que de alguna manera estos puntos, las demás oradoras mencionaron este punto sobre la amargura. Como esposas de pastores no nos podemos dar el lujo de empezar, con un sentimiento y luego con un resentimiento, con rencor y luego que se haga una raíz de amargura. Es inmediatamente perdonar. Por eso se hace una raíz de amargura. ¿Saben por qué? Porque nos estamos consintiendo. Ay, es que me trató así. Ay, es que me habló de tal manera. Y no puedes hablar con ninguna persona donde siempre estás mencionando lo que te hicieron. Y eso significa que hay amargura. Si brota alguna raíz de amargura y el aconsejado viene acusando, fíjate, a la esposa, al esposo, a la suegra, y te pones a escuchar toda la basura que te habla sin discernir la amargura que trae en el corazón. Ahora, ¿qué significa amargura? Del griego pikria, que significa punzante, veneno. ¿Cómo es esa persona? Venenosa, puntiaguda, ácida. Tú dices blanco y ella dice verde. Tú dices azul y ella dice negro. Una persona amargada es una persona contradictoria. Una persona a la que no le das gusto. Y antiguamente, casi siempre envenenaban a los reyes y el que sabía del asunto los curaban con carbón. Pero aquí, este veneno que se llama amargura, primeramente el consejero tiene que ayudar y guiar para decirle a la persona que tiene amargura y que la amargura es pecado
y que necesita arrepentirse porque su pecado la está separando de Dios. Y dice, voy a continuar como viene en el desarrollo. El principio de consejería, considerar, tú no puedes cambiar a nadie. El consejero no puede cambiar a nadie. Nuestra función es aconsejar, orar, para que el Espíritu Santo intervenga, para que el Espíritu Santo convenza, como dice Juan 16, de pecado. Tienes que tratar con el aconsejado en primera persona, pues su amargura la trasladó a terceras personas y quiere que hagas algo para ponerlas en su lugar. ¿O no es cierto? La persona viene quejándose de todos los demás, pero no viene para que le solucionen su vida, su condición, su corazón. El consejero debe enfocarse en aclarar los pensamientos del aconsejado para que comprenda su condición física, porque una persona amargada, el espíritu triste, seca los huesos, se enferma, no nada más mentalmente, físicamente, espiritualmente, porque ya está afectando sus emociones, su salud, su espíritu. ¿Qué debe decírsele al aconsejado si estás consciente que tiene amargura en su corazón? ¿Y qué debes responderle? Y que esta persona debe de responderle a Dios, porque Dios es santo. Dios es santo. No se trata de ejercer un ministerio sucias. Se trata de ejercer el ministerio en santidad. No tenemos que tener deudas con Dios. Tampoco tienes que abrazar ese pensamiento de que, espérame, es un proceso. ¿Quién dijo que es un proceso? No es un proceso perdonar, no es un proceso arrepentirse, será un proceso sanar, que es diferente. ¿No es cierto? Tú puedes curarte una herida y esa herida quedar palpable hasta determinado tiempo, hasta que se cura completamente. Pero para sanar espiritualmente hay que confesar el pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no permanece en nosotros. Si llamamos al aconsejado y el aconsejado no quiere verdaderamente arreglarse con Dios, entonces podemos decir amablemente, mira, si tú no le quieres dar respuesta a Dios, no te puedo ayudar. Yo no te puedo seguir aconsejando hasta que verdaderamente decidas arrepentirte del pecado. Porque tú piensas que tú vas a solucionar los problemas que estás viendo acá o que te ocasionaron quizás a ti esa amargura. Pero primero tú arréglate, pide perdón a Dios y Dios se va a encargar de los demás. ¿O no es cierto? Así es que decirle a la persona, ¿reconoces tú que la amargura es un pecado? ¿Qué dice la psicología? No, espérame. El hombre es víctima. El hombre es víctima, no es pecador, es víctima. Pero ¿qué dice Dios? El pecador es pecador. ¿Verdad? El que es santo, sea santo todavía.
Y el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Y qué más dice? Sí, y el que es sucio, pues ensúciese todavía. Así dice. No lo tengo ahorita porque no lo tengo escrito, pero el Espíritu Santo me lo recordó. ¿Sí? Así es que yo te quiero ayudar. Quiero aclarar tu mente. Dios es santo. Todos fallamos. Pero si tú le permites a Dios intervenir en tu vida y reconoces que verdaderamente estás pecando porque permitiste la amargura en tu corazón, si tú le permites a Dios, porque Dios es un caballero, ¿verdad? Él te va a perdonar y te va a sanar. Y después Dios se va a encargar de las situaciones de tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué se frustró la persona? Porque la quiso hacer del Espíritu Santo. Porque quiso cambiar al esposo, porque quiso cambiar a los hijos. De pronto se frustró, se inutilizó, se resintió. Y eso es lo que el enemigo quiere, para sacarnos de la jugada, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 12:15? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿verdad? Así es que puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y los que están a tu alrededor pueden ser contaminados. Según el contexto, si estudias ese versículo bajo el contexto, habla de que es fácil que una persona que persista en pecar pueda apostatar de la fe. Ese es el contexto. Por eso dice que deje de alcanzar la gracia de Dios. Y por eso muchos sean contaminados. ¿Cuántas personas han oído y han visto en el internet que siempre están moliendo? ¿No es cierto? Que están inventando cosas, que son agresivos, que están acusando, que dicen mentiras. Están amargados. Están amargados. Y muchos han sido contaminados. Y muchos de ellos ya apostataron de la fe. Y quiero decirles una cosa: algunos ya murieron. ¿De verdad? Cuando no perdonamos los errores de los demás, y somos nosotros las que queremos hacerla del Espíritu Santo, y cuando no vemos que no podemos cambiar a la otra persona, nos frustramos. La pregunta es: ¿quieres participar de la santidad de Dios? Les pregunto. Perdona si estás en esa condición, para que no apostates de la fe. Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas. ¿Cómo está una persona en esa condición? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. Verso 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué es lo cojo? Esa área que la persona no ha confesado, ese es el área coja. Y tenemos que aclarar su mente, sus pensamientos. ¿Qué puede ocurrir? Si se fijan, todo va como amarrado y en una secuencia de los temas que se están compartiendo. Y Pau decía, ¿cómo lidiar con la crítica? Créanme que ¿cuántos años tenemos ya en el ministerio, verdad? 40 y tantos años. Y a través de cada circunstancia difícil aprendimos a lidiar con la crítica. ¿Qué hacemos? Amar. ¿Qué hacemos?
perdonar. ¿Qué hacemos? Discernir las obras del enemigo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Cubrir los errores. Amén. Si no, dígale a su compañero, cualquier perico habla. ¿No es cierto? ¿Crees que tu mensaje puede tener peso si no lo has vivido? Pues no. Cualquier perico habla. No se trata de tener una buena retórica, hacer un buen mensaje, sino que si eres una persona que te has negado, que le has respondido al Señor, tus mensajes serán los más poderosos. Amén. Van a ser los más poderosos, porque van a decir, híjole, quiero seguir las pisadas. Quiero seguir las pisadas, porque me está mostrando que sí se puede. Amén. Sí se puede perdonar a nuestros enemigos. Sí se puede tratar con gente hipócrita. ¿Sí? ¿Qué hacía David cuando Saúl quería ensartarlo? ¡Ole! ¿Verdad? Y sabemos cuando hay gente así, amargada, que te quiere saber cómo sacarse de eso. Y la fuerza más poderosa, el amor y el perdón. ¿Verdad? Y no ser, dile a tu compañera, víctima. ¿O somos víctimas? ¿O somos pecadores? Si reconocemos nuestras fallas, Dios nos perdona y nos levanta. El que se humilla, Dios lo exalta. Amén. El salmista decía, me has hecho mayor que mis enemigos. ¿Por qué? Por la inteligencia, por la sabiduría, porque sabes cómo pelear las batallas, porque sabes cómo ayudar a la gente. Y no lo tomas personal. No soy yo, eres tú. No lo tomamos personal. ¿Por qué una persona critica y critica y critica? Porque no sabe pedir las cosas, necesita formación. ¿No es cierto? Yo les digo, mira, en lugar de criticarme, si tú quieres un abrazo de mí, ven y pídemelo y yo con mucho gusto te apapacho. ¿O no es cierto? ¿Cómo le enseñamos a los niños a quitar todas esas áreas negativas, esos berrinches, eso tirarse al piso y hacer pataletas para llamar la atención y solamente para pedir algo? Tenemos que formar a la gente. ¿No es cierto? Tenemos que formar a la gente. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así es que hay áreas cojas en nuestra vida que hay que entregar a Dios, ¿verdad? Cada quien sabe. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cierto? Seguid la paz y la santidad. Así es que Dios es el que conoce lo que estamos pensando. La verdadera santidad es cuando ves a aquel que consideras que es tu enemigo, pero con sinceridad le extiendes la mano y le dices, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Pero con una buena intención y de corazón. Pero Dios sí lo sabe. La verdadera santidad es la que nadie ve. Los pensamientos que están adentro, que tienen que concordar con lo que hacemos afuera. Así es como pasamos la prueba. Y no, hola, ¿cómo estás? Uy. ¿Eso es santidad? No, eso es doblez. Pureza, pureza. Así es que seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esposa de pastor dice, no sé qué pasa, estoy muy seca, no siento la llenura del Espíritu Santo. Pues ¿cómo? ¿No hay manifestación de Dios? Si no le hemos respondido a Dios, nos vamos secando. Nos vamos secando. La vida de Dios no se manifiesta.
Estamos para ayudar a otros. Amén. Estamos para ayudar a otros. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo hoyo. Si estamos amargadas, ¿cómo vamos a ayudar a la gente? Al contrario, vamos a ayudarles a encontrar el camino. Amén. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Su palabra es dulce. Su palabra me ayuda a adquirir conocimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119, 105. Y lumbrera a mi camino. Tu palabra me guiará mi camino, pues de sus mandamientos he adquirido conocimiento. ¿De dónde adquirimos la inteligencia? Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nadie es más sabio que Dios. Así es que siempre vamos a ir a Él para estudiar, para escudriñar, pedir sabiduría para saber aplicar la palabra. Así es que hay que buscar sus mandamientos. Y no busquemos lo que es la sabiduría que oscurece el consejo, la sabiduría humana, ¿verdad? Nadie necesita lo que nosotros pensamos humanamente. Necesitan a Dios, necesitan la sabiduría de Dios, la guía de Dios que alumbra. Santiago 3:14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y bueno, con estos versículos nada más nos medimos, ¿verdad? ¿Qué tipo de sabiduría tengo? ¿Humana o divina? Así es que de su palabra surgió la creación del hombre, ¿o no es cierto? Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero ¿qué sucede después de la caída? Adquirimos una naturaleza caída por causa de que Adán y Eva pecaron. Una naturaleza caída. Y debemos entender y tener conocimiento de cómo opera el ser humano en su naturaleza caída. No te voy a decir estúdialo, enuméralo. Más bien enuméralo. O sea, ¿cómo es el hombre sin Dios? Ahora, nosotros ya tenemos a Dios, pero a veces nos comportamos como si no tuviéramos a Dios. ¿Cierto? Entonces enumera, porque cuando venga un aconsejado, tienes que observar, tienes que escuchar qué habla, qué dice, para poder ayudar. En los departamentos de los niños, lo que consideramos son las características y las necesidades básicas para poder hacer buenas aplicaciones de la palabra de Dios. Cuando trabajamos con mujeres, necesitamos conocer cuáles son las etapas y las características de la mujer en su naturaleza caída, para poder ayudarla. ¿Cierto? ¿Cómo reaccionamos en la naturaleza caída? Para poder ayudar.
Así es que es importante conocer cómo funciona el ser humano para poder ayudarlo. Porque siempre estará latente en nuestros miembros la naturaleza caída. Así es que hay que estar muy atentas. Gálatas 5:16 dice: por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Esta es una versión parafraseada, está muy linda. Se los vuelvo a leer. Por eso les doy este consejo: dejen que el Espíritu guíe su vida y así no harán las malas acciones que pide su naturaleza humana. Amén. ¿Cuál es la tendencia del ser humano? Es una naturaleza egoísta. O somos egocéntricos, de tal manera que pensamos que siempre tenemos la razón, ¿verdad? Por eso, cuando la persona pide consejería, todos están mal, menos la persona. Y tenemos que preguntarnos, cuando la gente busca consejería, ¿realmente quiere una solución en su vida? ¿Busca una solución para mejorar su vida, sus relaciones, o porque quiere acusar a otros? Disciérnelo. Si alguien acusa a los demás como culpables, ya está tomando el papel de víctima y no de pecador. Como alguien que es parte del problema. Dice la Biblia que todos pecamos. Como consejeros debemos de saber si la conducta del aconsejado es de la naturaleza nueva o vieja. ¿Ha visto algún aconsejado que viene y dice: es que mi esposo me trata así, pero sé lo que dice la Biblia y ya me voy para hacerlo? Qué padre, ¿no? Bueno, impactemos a los demás. Hagamos lo que tenemos que hacer y otros van a seguir nuestras pisadas. Amén. En una consejería donde la aconsejada pide consejo para culpar a todo mundo, sea al esposo, al hijo, a la suegra o al pastor, debemos de preguntarle: ¿cuál es tu objetivo al pedir consejo? ¿Quieres que se solucione el problema? ¿Piensas que tu familiar es el culpable? ¿O entiendes que en un matrimonio los dos tienen la solución y los dos tienen culpa? ¿Cierto? Así es que será de los dos. Un principio para el aconsejado: no te involucres emocionalmente con el aconsejado. Amén. Porque a veces te cuentan unas cosas. No, ni sabe. Mi suegra es bruja. Y estaba haciendo esto, y magia negra, y te cuentan unas cosas. Imagínate si de pronto ves al esposo que entra en la congregación. ¿Cómo lo miras? ¿Bajo qué lente lo miras? ¿Te dejaste influir por lo que esa persona dijo? Escucha y vas a ayudar a esa persona a enfrentarse. Ok, tú dices esto y esto y esto. Tú me estás dando una mala imagen de. Pero si tú estás haciendo esto, pues mira, es riesgoso porque viene a la congregación. Entonces, tú puedes hablar delante de él de este punto. ¡Oh! ¡Ay, no! Pero simplemente no te involucres emocionalmente. Por más cosa fea que te hayan dicho de aquella persona, del pastor, de la pastora, de la suegra, de los hijos, del esposo, todo eso
yo lo tiro. ¿Sí me explico? Yo no voy a creer el 100% que dijo la persona, sino realmente voy a ayudar al aconsejado para que responda conforme a Dios y se le quite lo chismoso. ¿Sí? Esa es nuestra labor. Tu posición debe de ser neutral. No puedes hacer acepción de personas en el juicio que se emite. ¿Sí? Santiago 2:1. Hermanos míos, ya que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no se consideren mejores que los demás. Y dice en la Reina Valera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En la consejería bíblica no debemos de tener favoritos. Sino que debemos de juzgar con justicia, equidad, equilibrio. Precisamente la palabra acepción de personas significa en el griego prosopolepsia, significa tener favoritos. ¿Cómo le llama Santiago cuando tiene sus favoritos? Jueces de malos pensamientos. Cuando se dice favoritos es cuando estás favoreciendo a una persona a pesar de saber que esa persona está haciendo mal. No solamente porque es un favorito. Porque es tu hijo, porque es tu nieto, porque es tu suegra, porque es... No. En la consejería, por eso a veces los familiares en una congregación son bien difíciles. Los familiares deben de saber que en la casa son familiares y en la iglesia respetan al pastor. Y que las decisiones que tome el pastor no le van a influir porque es el hijo, el primo, si hay que aplicar disciplina, hay que aplicar disciplina. Amén. Nuestro deber como consejeros es aclarar los pensamientos del aconsejado y decirles el por qué tiene problemas y enfocarlas en la solución, no en las demás personas. Dice Santiago 2:3, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida. Fíjese, por alguna razón está haciendo la acepción. Y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Estoy hablando de favoritos por alguna razón específica y aquí lo muestra. ¿Sí? No debemos de tener favoritos por ninguna razón. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Sí, toda acción tiene un pensamiento. Hay que analizar nuestros pensamientos, porque el pensamiento me va a llevar a tener una conducta. Nuestra mente carnal no es bien recibida para la consejería bíblica. No podemos consentir a familiares en la consejería, mamá, papá, hijos, primos o suegros. Debemos de aconsejar con equidad, Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, fíjese, sana sabiduría. Esto de sana sabiduría a los rectos tiene a los que tienen el conocimiento y tienen entendimiento y la trazan correctamente. Esos son los que tienen sana sabiduría. Lo hacen con rectitud de corazón. ¿Qué significa recto del hebreo yasar? Significa íntegro y que aplica bien el derecho. Es escudo a los que caminan rectamente. La sabiduría nos da protección. Es como un escudo a los que caminan rectamente.
Protege al que la traza bien. Proverbios 2:8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Verso 9, Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. ¿Sí? Justicia significa dar el pago a quien se lo merece sin acepción. Amén. ¿Qué significa equidad? Significa juzgar justa y equilibradamente, conforme a los principios. Pesas justas. Como cuando vamos al mercado, ¿verdad? Vamos y nos pesan 1 kilo de jitomate, de esas pesas que tienen balanza, y se fijan que alrededor tienen un montón de jitomates y todo. ¿Saben por qué? Porque esas pesas no son justas. Y te dan kilos de 3/4. ¿Sí? Y lógico, porque si tiene esas cosas que están impidiendo que la balanza haga un equilibrio, se va a tender hacia un lado. Hay que cuidar esas cosas que hacen que nos tendamos a un lado. ¿Qué elementos presenta la consejería? Número 1, es espiritual. La palabra de Dios es espiritual. También es a nivel mental, donde hay que guiar al aconsejado a razonar conforme a la palabra que es espiritual. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. ¡Qué hermoso! Las soluciones las tiene la palabra de Dios. Dios es el único que puede cambiar una vida. Así es que fíjate, nosotros hablamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo convence. Qué hermoso, ¿no? O llega un momento que te pones verde y te enojas tratando de convencer a la persona. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función del Espíritu Santo. Debemos dejar que el Espíritu Santo obre. Tú solamente ministra con rectitud la palabra de Dios. Bueno, es que esto es todo un curso. Me están dando ganas de escribir un libro. De veras. ¿Qué sucede cuando una persona tiene un esposo inconverso? Rápidamente. ¿Cómo le puede ayudar a entrar en el reino? Cuando la persona viene con el consejero, es que mi esposo es así, es gritón, no es atento, es esto, es esto, es esto. Ahora, ayudarle a entrar en el reino. ¿Qué debe hacer el consejero? Ayudarle a entrar en el reino. Amén. Enseñar a la persona para que su esposo entre al reino de Dios. Cuando una persona tiene un esposo inconverso, no debe de ir a pedir consejería para quejarse de él, sino para que la entrenen cómo ganar a su marido para Cristo. Tenemos que ayudarles a las mujeres en la congregación. ¿Cuántas quieren ganar a sus maridos para Cristo? Aquellas que no tienen sus esposos convertidos. Les vamos a enseñar cómo ganar a sus esposos para Cristo. Qué lindo, ¿no?
Primera de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ganados sin palabras. ¿Verdad? ¿Qué debe de hacer ella? Una Biblia andando. Amorosa, respetuosa, servicial. De tal manera que el esposo diga, yo quiero ir ahí donde tú vas. ¿Cierto? Pero dice, la conducta de sus esposas. Explicarle lo que es la sujeción. ¿Cómo mostrar la sujeción? 1 Pedro 3:2, considerando vuestra conducta pura y respetuosa hacia su esposo. Sí, porque hay mujeres muy irrespetuosas. ¿Sí? Hay mujeres muy independientes que no toman en cuenta al esposo para nada. Y entonces le digo, mira, te voy a enseñar cómo ganar a tu marido para Cristo. Y empezar a enseñarle todos estos principios. Cuida tu apariencia física para él, pero sobre todo, cuida la hermosura que sale de tu corazón. Primera de Pedro 3:4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu ¿qué? Afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El esposo no quiere guacamayas. El esposo quiere esposas suaves, dulces, amorosas, que lo respetan, que lo admiran. ¿A cuántos varones inconversos ganaría la mujer para Cristo? Porque así también dice, verso 5, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿En quién esperaban? En Dios, estando sujetas a sus maridos. Las mujeres sujetas no son tontas ni anticuadas. Son mujeres llenas del Espíritu Santo. Son inteligentes, entendidas. Serán las que pelean estas batallas y ganen. Amén. Cuando empezó Casa de Oración, había muchos varones, muchas mujeres, casi la mayoría eran mujeres. Y mi esposo se dio cuenta porque estábamos en una casa, en la casa de Engra y Chuy García. Era una casa. Y Dios le habló y le dijo, vamos a enseñar a las mujeres a ganar a sus maridos para Cristo. Y empezaron a ganar a sus maridos para Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Y nada más el último punto. A ver. La consejería bíblica son 3 niveles. Número 1, para consolación, exhortación y edificación. Si la consejería es para edificación, dice Primera de Pedro que la palabra profética es la palabra más segura. O sea, la palabra que tenemos escrita es la palabra profética inspirada por Dios y es la palabra que tenemos más segura. Cuando se predica un sermón, aparecen estos 3 niveles: edificación, exhortación, consolación. Cuando se profetiza, hablando de los dones, porque estoy mencionándolo porque me estoy alargando, ¿sí? Entonces, tiene estos niveles, según lo que dice también Primera de Corintios. Nada más anoten 2 de Pedro 1:18 y 1:19 para que chequen esto que les estoy diciendo. Que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese lugar oscuro es el corazón. La gente viene con un lugar oscuro.
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿en dónde? En el corazón. Que venga la iluminación por medio de la palabra y del Espíritu. De eso se trata. Hasta que el día esclarezca. Ya entendí. Ya entendí, no es Él, soy yo. Amén. Así es que, como les dije, esos 3 niveles, y les voy a dar el otro versículo de 2 de Pedro 1:20, donde dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Amén. Así es que no podemos nosotros aconsejar con tu interpretación privada. O sea, lo que tú piensas es lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es espiritual y tiene vida. Así es que Dios va a pedir cuentas a los que aconsejamos y con qué intención lo aconsejamos. No debemos de quitarle ni ponerle. ¿Por qué razón? Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cualquier filosofía o psicología no son inspirados por Dios, y su palabra sí es vida y es espiritual, y transformará las mentes y los corazones. Dejen darle 1 Corintios 14:3 y aquí concluimos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estos principios hablan del don de profetizar, pero también estos principios, como dijimos, los encontramos a nivel de la predicación y a nivel de la consejería. Y bueno, se las debo lo demás. Sí, porque hay que ver qué es edificar, qué es consolar, qué es exhortar y bíblicamente. Porque a veces pensamos que consolar es apapachar todo el tiempo a la persona, y es en parte. Pero queremos consolar humanamente, y el que consuela es la palabra de Dios, que trae esperanza, que trae cambio y que trae transformación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos aconseja. Mi Señor, sabemos que tú eres el consejero, que nos consuelas a través de tu palabra, que nos construyes a través de tu palabra, porque tú eres la roca firme de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tu palabra también nos anima. Sí, Señor, a seguir adelante, porque es vida, porque es capaz, porque es eficaz. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que podamos, Señor, aconsejar conforme a tus principios. Señor, nos has dejado un gran reto, un gran desafío respecto de este tema, porque nos resta estudiar, escudriñar y corregir nuestro carácter, nuestros pensamientos, para poder transmitir la vida de Dios, para tener amor por nuestro prójimo, para tener compasión cuando sufre, cuando se duele. Sí, mi Señor, que le podamos ver como tú les ves, porque tú moriste por cada uno de nosotros, Señor, y tú tienes un amor perfecto, y así queremos amar con un nivel más alto, negándonos a nosotras mismas para poder dar tu vida. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho.